Muy buenas tardes a todos, muy bienvenidos a un nuevo encuentro de charlas sobre arte e historia. En esta ocasión, para cerrar con la arquitectura románica, vamos a recorrer Inglaterra, Alemania y un poco de Europa Oriental. Espero que lo disfruten. La primera referencia escrita que se conoce sobre Gran Bretaña y sus habitantes es a través de exploradores griegos que llegaron a la costa británica alrededor del año 320 a.C. En el año 900 a.C. comenzaron a llegar los celtas procedentes de Europa central y occidental, y hacia el 500 habían ocupado la mayor parte de la isla grande de Gran Bretaña. Los celtas no practicaban la escritura, pero eran hábiles artesanos especializados en trabajar el oro y el bronce, que desarrollaron un estilo original caracterizado por las volutas y los dibujos irregulares. En el año 55 a.C., Julio César invadió el sudeste de la isla. Pero recién en el año 43 después de Cristo, el emperador Claudio convirtió a Britania en una provincia romana. Los romanos fueron extendiendo las fronteras hacia el norte hasta que en el año 122 después de Cristo, el emperador Adriano mandó construir una muralla de 117 kilómetros, llamada Muralla de Adriano, que marcó el límite norte del dominio romano. Posteriormente, los romanos avanzaron sobre posiciones escocesas, levantando la muralla de Antonino, 50 kilómetros más al norte, en el año 142 después de Cristo. Pese a que era una provincia rica en minerales y en granos, Britania no generaba tanto como lo que se tenía que invertir en ella. Estaba demasiado alejada de Roma y no fue jamás una provincia importante a nivel de población, que en su mayoría era rural y dispersa. Los romanos no construyeron ciudades, tampoco pusieron mucho interés en Irlanda, por lo que se supone que esta provincia era más una carga que otra cosa. A finales del siglo IV y principios del V, a medida que el imperio sufría los ataques de las tribus bárbaras, fue retirando las legiones de Britania para defender las fronteras del continente, lo que alentó las revueltas de algunos líderes tribales britanos, deteriorándose cada vez más la estructura imperial romana. En el año 406, suevos, vándalos y alanos cruzaron las fronteras del río Rin entrando en la Galia. Y entonces el emperador Constantino III se llevó el resto de las legiones que quedaban en Britania para luchar en el continente. El período subsiguiente, comprendido entre los siglos V y XI, se consideran los siglos oscuros de la historia de Gran Bretaña, porque es muy poco lo que se sabe de él. Cuando los romanos abandonaron la provincia, fueron llegando los anglos, los sajones y los jutos, que eran tribus provenientes de Dinamarca y del noroeste de Alemania. Un siglo después, los anglosajones prevalecieron y se asentaron en el este y sur
de la isla, organizándose en 7 reinos, lo que se llamó la heptarquía anglosajona. Esto resultó en una supremacía absoluta de lo anglosajón y el total retroceso de la cultura celta, que se recluyó en Gales y en Escocia, manteniendo la herencia latina. Hacia mediados del siglo VII, los anglosajones se cristianizaron, abandonaron la escritura rúnica y adoptaron el alfabeto latino. En el año 793 empezaron las incursiones de los vikingos desde Escandinavia, quienes atacaron el monasterio de Lindisfarne el 8 de junio de ese año, 793, fecha que se considera como el comienzo de la era vikinga. En el año 865, el llamado Gran Ejército Pagano Vikingo Danés desembarcó en East Anglia y siguió avanzando hasta ocupar una zona en el noreste de la isla, creando lo que se denominó Danelaw, o ley danesa. De aquellos 7 reinos que formaban la heptarquía, Wessex era el más poderoso, y el rey Alfredo el Grande, quien había comenzado su brillante carrera militar contra los vikingos, fue elegido rey de los anglosajones en el año 886. Y digo elegido, porque los reyes anglosajones eran elegidos por el Witan, Asamblea de Hombres Sabios, que era una herencia de las antiguas asambleas tribales que después se convirtieron en los consejos reales formados por los obispos, los abades y los nobles. Cuando los vikingos avanzaron sobre el reino de Wessex, Alfredo el Grande los enfrentó y los venció en el año 878, obligando al rey danés a bautizarse. Los vikingos entonces retrocedieron, huyendo hacia Danelaw, y en el consiguiente tratado de paz se establecieron las nuevas fronteras y acuerdos comerciales. Los vikingos conservaron el control de Northumbria y de East Anglia, mientras que los descendientes de Alfredo conquistaron el Danelaw, consolidando la monarquía con la Casa de Wessex, dando nacimiento al Reino de Inglaterra gracias a las reformas de Alfredo el Grande y a las instituciones políticas que él había creado. Pero en el año 1016, los vikingos invadieron nuevamente y el rey danés Knut el Grande ocupó Inglaterra y fue proclamado rey. El nieto de Knut, Eduardo el Confesor, restauró la Casa de Wessex, pero al fallecer en el año 1066 sin hijos, el Witan eligió como su sucesor a Harold Godwinson, que fue el último rey anglosajón. 1066. 1066 fue un año clave en la historia de Inglaterra. Fue el año en que cambió para siempre la historia de Inglaterra. El duque de Normandía, Guillermo, llamado el Conquistador, invadió la isla con la excusa de que su primo, el rey Eduardo, el Confesor, le había prometido el trono. Guillermo derrotó a Harold Godwinson el 14 de octubre en la famosa batalla de Hastings y fue coronado rey de Inglaterra, inaugurando una nueva dinastía. La victoria normanda tuvo profundas consecuencias inmediatas. La nobleza, los cargos gubernamentales y los cargos eclesiásticos
fueron todos ocupados por oficiales normandos, desplazando a la vieja aristocracia sajona, desplazándola a posiciones secundarias, y los sistemas de gobierno y administración se centralizaron. A partir de ese momento, Inglaterra entró definitivamente en el feudalismo. La cultura anglosajona quedó absolutamente relegada. Los invasores hablaban francés antiguo, un idioma que evolucionó en el anglo-normando, que fue el idioma oficial hablado por la corte y por la aristocracia. La población siguió utilizando el inglés anglosajón. La barrera idiomática y la imposición de nuevas reglas sociales provocaron un corte neto entre la clase dirigente normanda o anglo-normanda y la gran masa de súbditos de origen anglosajón. El idioma anglo-normando se usó hasta el siglo XV, cuando Enrique VII impuso el uso del inglés en la corte. El inglés actual conserva más de 5.000 palabras originarias del anglo-normando. Un ejemplo típico y muy citado es el vocabulario referente a los animales de granja y la comida. Esto se explica simplemente porque la clase baja anglosajona era la que criaba a los animales, mientras que la nobleza normanda era la que los comía. Y así tenemos dos palabras para lo que en castellano normalmente utilizamos solo una. Una palabra para el animal vivo y una palabra para su carne servida en un plato. La dinastía normanda se extinguió en el año 1135, dando lugar a un periodo de anarquía y guerra civil que duró 20 años y que terminó con el ascenso al trono de Enrique II, que era duque de Normandía y Aquitania y conde de Anjou. Pertenecía a la familia Plantagenet. Hacia finales del siglo XII hay otro periodo de inestabilidad política que fortalece a la nobleza y que hace que ésta se levante contra el rey Juan, el llamado Juan sin tierra, y lo obligan a firmar la Carta Magna en el año 1215. Pero también se fortalece la nobleza media, que se alió con la burguesía urbana. Ahora comienza un periodo de conflictos con el papado y de guerras contra Francia, la famosa llamada Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116, entre 1337 y 1453, que se saldó con la derrota de Inglaterra. Inglaterra debió abandonar sus posesiones francesas y solo se quedó con Calais, la ciudad de Calais. El románico llega a Inglaterra de la mano de Eduardo el Confesor, cuya madre era normanda y que había sido él mismo educado en Normandía, donde había estado exiliado. Eduardo fomentó la inmigración de obispos y de grandes señores desde el continente, lo que fue fatal para la supremacía de la antigua raza sajona. Todo esto con anterioridad a lo que después impuso Guillermo el Conquistador a partir de el 1066. Eduardo el Confesor trajo también maestros albañiles desde el continente para trabajar en la abadía de Westminster, que se construyó entre el 1045 y el 1050,
donde él debía ser sepultado. La abadía de Westminster fue el primer edificio de estilo anglo-normando en el país, pero fue luego completamente reedificada durante el período gótico, por lo que apenas si se notan algunos detalles antiguos del viejo edificio románico, como la disposición de su planta actual. En esta vista aérea se ve perfectamente la planta de cruz latina y el gran ábside cuadrangular. Como ya habíamos visto en la charla del mes de junio sobre el románico en Francia, el duque Guillermo había financiado muchos proyectos edilicios, militares y religiosos en Normandía. Ahora, como rey de Inglaterra, impulsó la reconstrucción de los edificios religiosos sajones dañados y también se construyeron centenares de castillos, fortalezas, iglesias parroquiales románicas y las grandes catedrales que iniciaron sus obras a partir del año 1083, en lo que representó el programa de construcciones eclesiásticas más importante en la Europa medieval. Fue cuando se erigieron las edificaciones más grandes en la Europa cristiana desde el final del Imperio Romano. La Torre de Londres fue el primer edificio que Guillermo ordenó construir inmediatamente después de la batalla de Hastings. Originalmente fue construida en madera, como todos los castillos en ese momento. Años más tarde fue reconstruida en piedra y sometida a varios cambios y mejoras. Al estilo románico en Inglaterra, llevado por los normandos, se lo llama tradicionalmente románico normando o románico anglo-normando, aunque se diferencia algo del puro estilo normando del continente. Es el estilo que predominó hasta 1180, con el advenimiento bastante temprano en Inglaterra de la arquitectura gótica. Un detalle peculiar del estilo románico anglo-normando es que las catedrales inglesas a menudo están rodeadas por una extensa pradera, lo que no es el caso de la mayoría de las catedrales europeas, que están en medio de una ciudad o adosadas a edificios monásticos. Las catedrales anglo-normandas tienen planta de cruz latina, con 3 naves y una cabecera muy larga. Son de grandes dimensiones y gran majestuosidad, con largas naves que alcanzan más de los 160 metros y que comprenden 3 niveles. El de las grandes arcadas con arcos de medio punto de la planta baja, el del triforio del primer piso, que es una galería superpuesta que sirve como apoyo a la bóveda de crucería, y sobre esta galería el tercer nivel, que es la línea de ventanas. El triforio no debe confundirse con la tribuna que habíamos visto en las grandes iglesias de peregrinación. Recuerden que la tribuna es un pasillo ancho. Su ancho es igual al de la nave lateral sobre la que se asienta y servía para que los peregrinos circularan y presenciaran los servicios religiosos. El triforio es una simple galería que sirve de apoyo a los arcos que sustentan las bóvedas de crucería. Estas catedrales tienen muros macizos, pilares cuadrados que se alternan con columnas gruesas, cilíndricas, y el arco normando, que hicieron posible un techo más alto y más ancho. Este techo tradicionalmente era de madera, en lugar de las bóvedas de cañón. Pero con los progresos de la construcción, estas cubiertas de madera se reemplazaron
con sistemas de bóvedas. Muy tempranamente se realizaron ensayos que luego terminarían desembarcando en el gótico, como el uso de arcos apuntados y las bóvedas de crucería. Muchas veces los ábsides son cuadrados, terminados en línea recta, disposición también peculiar del antiguo estilo sajón. Algunas iglesias tienen dos transeptos muy sobresalientes, que es otra de las características inglesas muy particular. Los transeptos son muy amplios, tanto como para contener una o dos naves laterales. La decoración se reduce a los motivos geométricos típicos del estilo normando que hemos visto en el continente. Los mismos capiteles son simples formas cúbicas, muchas veces, con sencillas molduras en los ábacos y en las bases. Las fachadas más habituales tienen largas torres emparejadas. Hay generalmente 3 puertas, pero, a diferencia de las catedrales francesas, apenas están elaboradas. Y se pone más énfasis en la puerta central que en las laterales. La entrada de uso más común está a veces localizada en un porche dispuesto en uno de los lados de la nave. La decoración escultórica es mínima y en su lugar se realiza una decoración geométrica de zigzagueados, arcos muy moldurados y entrecruzados. Como en Normandía, la torre central es alta y a menudo muy elaborada, de planta cuadrada y erigida sobre el crucero. Todas las catedrales inglesas de esta época fueron reformadas en estilo gótico o gótico inglés, que entró muy pronto a la isla, como ya les dije, alrededor del año 1180, por lo que ninguna de ellas es completamente normanda. Esta es la catedral de Durham. Se levanta en un promontorio rocoso junto al castillo, con la ciudad medieval debajo. Es la mejor conservada de todas las catedrales normandas inglesas y la que ha experimentado menos restauraciones. Tiene 3 naves de 8 tramos, un gran transepto sobresaliente con una sola nave lateral y un presbiterio profundo, prolongado por 3 ábsides. El ábside central se proyecta al exterior y los otros 2 están insertados en el muro de la cabecera, en la prolongación de las naves laterales. Esta iglesia es un claro ejemplo de la nueva tendencia que apareció en Inglaterra, caracterizada por el alargamiento de las naves y de la cabecera y la ampliación de los transeptos. En el plano podemos distinguir claramente la llamada Capilla Galilea o Capilla de Damas, con sus 5 naves en la fachada oeste, o lo que llamamos la fachada principal, o la entrada tradicionalmente del templo. En esta iglesia, particularmente en la fachada principal, este nártex, especie de nártex o porche, llamado Capilla Galilea, se añadió en los años 1170. Se trata de una capilla o pórtico situado en el extremo oeste, y su nombre deriva de la liturgia de la Pascua de Resurrección, en la que se realizaba una procesión que simbolizaba el camino que siguieron los apóstoles a Galilea después del regreso de Cristo, luego de resucitar. Es un pequeño edificio de 5 naves que funcionó como capilla de damas
el único lugar donde podían estar las mujeres en la época medieval. Esta capilla de damas, o capilla Galilea, fue reformada en el siglo XV. La Catedral de Durham está considerada como uno de los más acabados ejemplos de arquitectura normanda en Europa. Es una de las primeras iglesias en las que se introdujeron elementos de la arquitectura gótica, aunque en su mayor parte mantiene los elementos normandos originales, como la fachada oriental o cabecera, que es plana, con excepción de la parte superior de las torres. La extensión este, conocida como Capilla de los 9 altares, y el gran rosetón que se hizo en 1341. Por lo demás es enteramente normanda. Si bien la mayoría de las iglesias de la época se construyeron principalmente y en forma parcial de madera, Guillermo quiso que esta catedral en particular fuera grandiosa y que se hiciera completamente de piedra. Es el primer templo completamente abovedado del románico inglés, que conserva aún la cubierta antigua de piedra realizada entre 1128 y 1133. Fue uno de los primeros ensayos de bóveda de crucería, si bien es muy tosca e imperfecta. El desconocido arquitecto que la diseñó experimentó con unas bóvedas nervadas, ojivales, que convertirían en obsoletas las técnicas del románico y que más tarde serían la esencia del gótico. Los arcos apuntados de la nave central se apoyan en grandes columnas que se alternan con enormes pilares con semicolumnas. Lo que más llama la atención es la decoración de las macizas columnas con acanalados, rombos, espirales y zigzagueados. Son dibujos tallados y coloreados, típicos del estilo normando. Aquí vemos una imagen del triforio en el segundo nivel, y más arriba el nivel de las ventanas. Este es el interior de la Capilla Galilea. Cuenta con una cubierta de madera y una arcada de 5 vanos que se apoya sobre delgados pilares compuestos. Los capiteles son sencillos y los arcos están decorados con molduras en zigzag. La Catedral de Norwich, en el condado de Norfolk, East Anglia, conserva la mayor parte de su estructura normanda original de piedra, que luego fue abovedada en el siglo XV. Fue construida con piedra caliza traída desde la ciudad de Caen, en Normandía, en Francia. Con 131 metros de largo y 54 metros de ancho, la Catedral de Norwich fue el edificio más grande de East Anglia. En esta vista aérea podemos apreciar la planta de cruz latina, la larga cabecera y los grandes transeptos. Aquí tenemos dos vistas de la fachada principal y su portal. También conserva la torre normanda sobre el crucero, coronada por una aguja de madera recubierta con planchas de plomo,
que fue construida entre el año 1121 y el 1145, y con sus 96 metros de altura es la segunda más alta de Inglaterra. La bóveda de abanico que cubre la larga nave central es de época gótica tardía. Se considera que anteriormente en este espacio había una bóveda de medio cañón de madera. Aquí podemos ver en detalle los gruesos pilares de capitel simple y los enormes pilares cuadrados compuestos en los que se apoyan los arcos de medio punto que forman los 12 tramos de la nave y que sostienen una tribuna sin divisiones, sobre la cual se construye un triforio delante de las ventanas. En este caso, esta iglesia tiene tribuna, además de triforio, pero mantiene los 3 niveles típicos del estilo normando. Las naves laterales tienen bóvedas de crucería. Y aquí vemos el prolongado presbiterio. La catedral de Peterborough, en el condado de Cambridgeshire, es una de las pocas catedrales conservadas prácticamente intactas, aunque con algunas extensiones y restauraciones. Tiene 3 naves con 10 tramos. Se le añadió una pantalla gótica a la nave normanda, pero esto es una rareza arquitectónica sin precedentes, ya que durante su construcción, al ir a añadir la gran fachada occidental en el año 1237, los arquitectos decidieron cambiar el estilo y pasarse al nuevo estilo gótico perpendicular. Las agujas que se sitúan detrás de la fachada son las originales torres románicas, a las que se les añadió cornisas y otros adornos góticos. La torre principal, originalmente de estilo normando, fue reconstruida en estilo gótico decorado entre el 1350 y el 1380, con 2 hileras de ventanas románicas que se combinaron para formar un único juego de ventanas góticas, y las torretas cerradas que fueron sustituidas por almenas. La fachada este es plana, aunque adentro el ábside es semicircular. Aquí vemos la nave central normanda con los enormes pilares compuestos que soportan los arcos. El techo de madera, pintada, con motivos figurativos en forma de diamante, es original y ha mantenido su pintura desde el 1220. Aquí vemos el coro y el triforio. Esta catedral alberga la tumba de Catalina de Aragón, la hija mayor de los reyes católicos, que fue la primera esposa de Enrique VIII. Frente a la tumba se puede leer la última carta que Catalina le envió a su esposo.
La catedral de Ely, también en el condado de Cambridgeshire, se construyó al mismo tiempo que la de Durham, pero siguiendo un esquema más simplificado. Es la catedral más larga de toda Gran Bretaña, con un largo total de casi 164 metros y con la nave central de más de 75 metros de longitud. La fachada, aunque fue modificada, conserva el brazo derecho flanqueado por refinadas torrecillas poligonales almenadas y la poderosa torre cuadrada con 3 arcadas que pertenecen al período de transición del románico normando al gótico, entre 1174 y 1189. Es la única catedral medieval que conserva una única torre occidental dispuesta en el centro, que originalmente estaba enmarcada por 2 torres bajas laterales, aunque una de ellas se derrumbó. La portada fue añadida más tarde con una Galilea de estilo gótico inglés temprano. La fachada este, o cabecera, es plana. Aquí vemos un detalle de la fachada norte, decorada con arcos ciegos. La nave central, de 12 tramos, mide 75 metros de largo y tiene un alzado de 3 pisos, y los arcos de medio punto se apoyan en pilares, alternados sin ningún tipo de ornamento. La amplia tribuna tiene una austera arquería románica. Y la luz penetra por el triforio para iluminar el techo de madera pintada. A lo largo de las naves laterales se prolonga un muro de arcos ciegos, y en la nave derecha se abre la puerta del prior del año 1140, cuya portada exterior, con decoración románica y tímpano con un Cristo en majestad, daba acceso al claustro, que hoy está desaparecido. En un momento se hundió la torre central original, lo que obligó a su reconstrucción, caracterizada por el llamado octagón u octógono, con una extraordinaria cúpula gótica. Es la única cúpula de estas características de madera existente en el mundo, pero por supuesto no es románica, es muy posterior. La Catedral de Gloucester, en el condado de Gloucestershire, fue construida a lo largo de 4 siglos, entre el año 1089 y el 1499, por lo que combina elementos de la arquitectura románica, gótica y Tudor. Tiene planta basilical con una nave de 8 tramos y absidiolos en los transeptos. La fachada occidental fue reconstruida en el siglo XIV en estilo gótico perpendicular, igual que la torre que se levantó en el siglo XV. Por la puerta sur, que vemos aquí, se entra a la nave normanda con masivos pilares de mampostería,
cuya bóveda de crucería fue añadida durante la Reforma del siglo XIII. Las naves laterales también son originales de la época normanda. La Catedral de Southwell, conocida como Southwell Minster en el condado de Nottinghamshire, fue construida en un sitio que ya en la época sajona era un importante lugar de peregrinaje. Tiene la fachada occidental normanda intacta, excepto por la inserción de esta alta ventana. Las dos torres gemelas se completaron en el año 1170. Las naves son normandas. La central, como ven, tiene cubierta de madera, la original cubierta de madera, y las laterales tienen ya bóvedas de crucería. En Inglaterra hay otras catedrales que han conservado alguna traza normanda. Por ejemplo, la Catedral de Rochester, la Catedral de Hereford, la Abadía de Ramsay o la Abadía de Tewkesbury. El corazón simbólico del poder durante la Alta Edad Media en Alemania fue el lugar de sepultura de Carlomagno, la Catedral de Aquisgrán, donde se coronaron a los reyes germanos durante 600 años, desde el 931 hasta el 1531. El Sacro Imperio Romano Germánico, llamado Primer Reich, nació en el año 962, cuando Otón I el Grande renovó la promesa de Carlomagno de proteger al papado, y el Papa, en agradecimiento, lo coronó emperador en Roma. A partir de ese momento, los emperadores germanos se convirtieron o se autoproclamaron defensores y difusores del cristianismo, los verdaderos jefes de la cristiandad. A partir de entonces, los reyes tenían que trasladarse a Roma para ser coronados emperadores por el Papa. Aprovechando esta situación, los nuevos emperadores procuraron asentar su poder en Italia. El Sacro Imperio Romano Germánico estaba formado por casi 300 estados que podían ser principados, ducados, obispados y ciudades libres. Y era una monarquía electiva. La nobleza elegía al que iba a ser coronado en Roma. Durante este periodo, el imperio no tuvo una capital fija, sino que el monarca gobernaba desplazándose de un lugar a otro. El rey gobernaba sometido a las leyes transmitidas y era investido por el poder legislativo, fiscal, judicial, militar y eclesiástico. Enrique IV, que era miembro de la poderosa dinastía Salia, una de las que dominaron Alemania en la Alta Edad Media, no pudo mantener ese predominio del emperador sobre el papado.
La pugna con el Papa Gregorio VII por la designación de los obispos en la llamada querella de las investiduras provocó que el Papa y el emperador se convirtieran en dos poderes enfrentados. La cuestión de las investiduras mantuvo al imperio al borde de la guerra civil hasta que en el año 1122 se firmó un tratado que concedía derechos limitados al emperador en la elección de los obispos. El imperio se consolidó con la anexión de Borgoña por el emperador Conrado II y con las campañas de Enrique el León, duque de Baviera y Sajonia, quien extendió su influencia hacia el este de Europa en sus campañas para germanizar y convertir a los eslavos. En el apogeo de su reinado, su dominio se extendía desde las costas del Mar del Norte y del Mar Báltico hasta los Alpes, y desde Westfalia hasta Pomerania en la actual Polonia. Bajo el reinado de Federico I Barbarroja, los Hohenstaufen acabaron recuperando el poder y anexaron Sajonia y Baviera. Fue cuando el imperio tuvo su máximo apogeo con la anexión de Sicilia. En el año 1254, tras la muerte de Federico II, el último emperador Hohenstaufen, el imperio se sumergió en una era conocida como el Gran Interregnio, en el que ninguno de los sucesores lograba apoyos suficientes y que duró hasta la elección de Rodolfo I de Habsburgo, quien en 1273 inició la dinastía de los Habsburgo y anexionó los ducados de Austria y Estiria. La Casa de los Habsburgo logró mantener el cetro imperial hasta el año 1806, cuando el emperador Francisco II renunció a la corona imperial luego de la derrota de Austerlitz frente a Napoleón. Pero volviendo al Sacro Imperio Romano Germánico, la estructura básica del imperio se consolidó en el siglo XIV. Un documento clave fue la Bula de Oro de 1356, promulgada por el emperador Carlos IV en la ciudad de Metz, que en esencia equivalía a una constitución imperial. Lo más importante es que estableció reglas precisas para la elección de los emperadores al especificar los 7 príncipes electores encargados de decidir quién sería coronado por el Papa. Este privilegio recayó en los gobernantes de Bohemia, Brandenburgo, Sajonia y el Palatinado, así como en los príncipes obispos de Treveris, Maguncia y Colonia. Para elegir al nuevo emperador bastaba la mayoría simple. El poder legislativo, llamado Dieta o Reichstag, se reunía a pedido del emperador sin una periodicidad preestablecida y en diferentes sedes. Pero a partir de 1663 se transformó en una asamblea permanente con sede en la ciudad de Ratisbona, la actual Regensburg. Las peculiares características arquitectónicas del románico alemán están determinadas por el ambiente político y social de los distintos reinos germanos, cada uno con sus múltiples particularidades. Recuerden que estaba formado por casi 300 estados. El románico alemán es heredero del arte carolingio y del arte otoniano, y tiene una gran afinidad con las formas lombardas, ya que Carlomagno había traído maestros constructores desde Rávena.
Si ustedes recuerdan, esto lo habíamos visto en el mes de mayo, cuando les hablé del desarrollo del arte carolingio. El románico alemán se desarrolló en los siglos XI y XII hasta mediados del siglo XIII. A diferencia de Inglaterra, donde el gótico invadió en forma temprana todas las construcciones románico-normandas, en Alemania la arquitectura románica se diferenció en forma coherente del bizantino y del gótico. La dignidad del Sacro Imperio Romano Germánico y el hecho de que el emperador se consideraba el representante de Dios en la tierra, el defensor y difusor de la religión y el jefe de la cristiandad, obligó a la construcción de edificios que reflejaran tan inmenso poder. Por eso las grandes catedrales románicas alemanas son obras de gran monumentalidad y se denominan Kaiserdome, es decir, catedrales imperiales, por su estrecha relación con el poder imperial. La iglesia de San Miguel, en la ciudad de Hildesheim, en el estado federado de Baja Sajonia, fue construida entre los años 1001 y 1031. Después de una sucesión de incendios y destrucciones, hasta el gran desastre de 1945, una meticulosa restauración permite apreciar en la actualidad lo que se considera como el prototipo del románico alemán, cuyas características son que los edificios suelen superar ampliamente los 100 metros de longitud. Las naves son de gran altura, lo que, unido a la gran cantidad de torres prismáticas o cilíndricas, 2 en la fachada, 2 flanqueando el ábside más la linterna o cimborrio octogonal, dan una fuerte impresión de verticalidad totalmente alejada de la horizontalidad románica. Estas catedrales imperiales tienen planta basilical, 3 naves, doble transepto, como ven, uno oriental y uno occidental, y también doble cabecera. Esta segunda cabecera en el extremo occidental del templo, llamada Westberg, añadía a la iglesia un gran pórtico y una tribuna regia flanqueada por 2 torres elevadas. Esto también lo habíamos visto en el mes de mayo cuando hablamos del arte otoniano. Este elemento, el Westberg, es inexistente en el resto del románico europeo y viene de la arquitectura otoniana y pretendía representar la fusión del poder terrenal del emperador con el poder religioso. Y era la parte privada y reservada por donde accedía el soberano y escuchaba misa. Así, la cabecera del extremo este, donde se ubica el altar, representa la zona sagrada, el poder divino, y la cabecera oeste simboliza el poder imperial. Muchas de las iglesias románicas alemanas tienen en este lado oeste un segundo transepto con su correspondiente cimborrio y a veces un segundo ábside. Y en el exterior una profusión de galerías con arcadas y torrecillas redondas u octogonales. Estas catedrales son muy austeras en su decoración. Las portadas no adquieren importancia ni resalte y por lo general se encuentran en las fachadas laterales. En el interior, el fuste de las columnas es generalmente de una sola piedra y los capiteles suelen ser cúbicos o levemente esbozados. Alguno con alguna decoración, pero en general carecen de esculturas. Las columnas se alternan con pilares cuadrados
para dar más resistencia a la estructura. La madera, que era muy abundante en Alemania, llevó a menudo a los arquitectos a cubrir las naves con este material, y por lo tanto no hubo una transición rápida hacia el uso de la bóveda. Desde que fuera conquistada por Julio César en el siglo I a.C., Renania se convirtió en un centro comercial muy importante, con el río Rin como una de sus principales rutas comerciales. El tráfico que permitía el Rin fue durante muchos siglos el factor más importante para el continuo desarrollo de la región, que vería crecer núcleos urbanos, comerciales y culturales tan notables como, por ejemplo, Colonia, Heidelberg y Maguncia. Este auge se evidenció en la aparición de una importante arquitectura románica, sumado al aporte de las ricas minas de plata del macizo del Harz en la región de Turingia. La ciudad de Colonia alberga 12 iglesias de estilo románico renano, de las cuales mencionaré las más notorias. El estilo de la iglesia de Santa María del Capitolio influyó muchísimo en la arquitectura románica de Renania. Tiene una planta más complicada que la de las otras catedrales renanas. La iglesia está constituida por un cuerpo occidental con 3 torres que datan de la segunda mitad del siglo XII. Tiene un breve cuerpo longitudinal y un gran cuerpo con 3 ábsides rodeados por un deambulatorio que se coloca como una continuación de las naves laterales. El exterior está decorado con frisos de arcos ciegos, muy estilo lombardo. Antiguamente, la iglesia presentaba también un conjunto de 2 torres, pero tras la destrucción del siglo XVIII no fueron reconstruidas. El interior es muy austero, dividido en 3 naves separadas por arcos que se apoyan en sencillos pilares cuadrados que soportan el techo de madera. El detalle más famoso y también el más precioso de Santa María del Capitolio en la ciudad de Colonia es la puerta románica original del año 1065, considerada la más antigua de su estilo en toda Alemania y una de las más antiguas del arte románico, y está bastante bien conservada. Es un milagro que haya sobrevivido a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Esta puerta tan singular muestra escenas de la vida de Jesús. Otra iglesia en Colonia es la de los Santos Apóstoles. Dicen, la iglesia madre de la arquitectura románico-renana, una de las más elaboradas del románico tardío. Entre el año 1021 y el 1036 se construyó el cuerpo occidental, dominado por la poderosa torre, las naves y el lado occidental del transepto. Las obras continuaron durante el siglo XII y se terminaron hacia 1220 con la construcción de las bóvedas y de los 3 ábsides con 2 niveles de arquería ciegas y una galería en la parte superior, que en el exterior están reunidos por medio de unas torres que ostentan la misma decoración. El interior está dividido en 3 naves por pilares.
y a lo largo del coro de 3 ábsides corren 2 niveles de arquerías con finos pilares. La iglesia basílica de San Gereón es la más antigua de la ciudad de Colonia, ya que sus orígenes se remontan a un pequeño oratorio cristiano del siglo IV. Tiene una original nave circular. Esta es la fachada occidental. Cuando se concluyó esta cúpula nueva en el año 1227 sobre los restos de las antiguas murallas romanas que todavía son visibles, ese magnífico decágono, único en su estilo, fue la cúpula medieval más grande y la tercera más grande del mundo, detrás del Panteón Romano y de la Hagia Sofía en Constantinopla. El ábside oriental es semicircular, realizado entre 1156 y 1191, con 2 niveles de arquerías ciegas y coronado por una elegante galería flanqueado por 2 torres. Aquí vemos el interior de la nave circular. Y en el interior, el cuerpo de esa torre, de ese decágono, que conserva 8 nichos, está sustentado por pilares con capiteles de motivos vegetales y una cúpula de 21 metros de ancho. A la derecha de este cuerpo decagonal se abre el baptisterio, que es de planta octogonal, construido entre el 1219 y el 1227 en estilo románico tardío. Bajo el coro y el ábside se extiende la cripta de 3 naves. El detalle más interesante de la cripta es un pavimento de mosaico del siglo XII alrededor del altar, con escenas del Antiguo Testamento, como Sansón luchando con el león o Sansón portando las puertas de la ciudad y figuras de animales. En esta región se encuentran los cuatro mayores exponentes del románico renano: las Kaiserdome, o catedrales imperiales de Spira, Maguncia y Worms, y la abadía de Laach. La catedral imperial de Spira, en la actual ciudad de Speyer, es el mayor templo románico conservado del mundo, con sus 133 metros de largo y 43 metros de ancho. Fue el modelo en el que se inspiró la construcción de las otras 2 catedrales, la de Maguncia y la de Worms. Es una iglesia magnífica, uno de los mayores monumentos del Imperio Romano Germánico, aunque sufrió varias modificaciones a través de los siglos a consecuencia de incendios y de guerras. Está construida en piedra arenisca roja, cuyo color contrasta con el verde de los techos de cobre a 2 aguas para evitar la acumulación de nieve. La decoración característica del estilo de los maestros lombardos es bien notoria en las fachadas y las torres. La planta, modelo para las otras 2 catedrales imperiales, es de cruz latina, con 3 naves, con un amplio transepto y 6 torres, guardando una gran simetría. El exterior se caracteriza por unas grandes torres cuadradas que ocupan los extremos del transepto,
por las arquerías ciegas, las lesenas y por la galería de columnas que bordea todo el perímetro del edificio, justo debajo de la línea del tejado, de clarísima influencia lombarda. En la fachada oeste vemos la típica cabecera otoniana o Westberg, que añade a la iglesia un gran pórtico y una tribuna flanqueada por dos elevadas torres. Las portadas no son excesivamente importantes. Las esculturas que vemos aquí fueron añadidas en reconstrucciones posteriores. En el interior, originalmente tenía cubierta de madera, que hacia el año 1090 se reemplazó por una bóveda de piedra. Entre el 1089 y 1106 se hizo una amplia remodelación en la que se reforzaron los pilares interiores con semicolumnas para poder abovedarla completamente con bóvedas de arista y los arcos fajones que aquí vemos. Son 12 poderosos pilares a cada lado, reforzados de dos en dos por almohadones y recias columnas adosadas. Esta alternancia de los soportes confiere además una gran fuerza rítmica a la disposición en tramos dobles de la nave e inspiró la mayor parte de las grandes naves renanas. El transepto y el presbiterio están elevados con respecto a las naves. El transepto tiene capillas insertadas en el espesor del muro. Y la cripta, que sirvió de panteón real, conserva su estructura original. Es una sala de columnas románicas considerada la más grande de Europa. En los arcos alternan sillares rojos y amarillentos. Y la pila bautismal que se encuentra a la entrada del ábside de la cripta es original del siglo XII. Esta es la Catedral Imperial de Maguncia, la actual ciudad de Mainz. Tras un incendio debió ser reconstruida aprovechando partes antiguas. Estas obras de reconstrucción se desarrollaron durante la primera mitad del siglo XII, siguiendo influencias lombardas, y en pleno siglo XIII se agregó el gran transepto, la fachada oeste y una torre octogonal que después tuvo añadidos góticos y barrocos. Esta es una vista de la fachada norte desde la Plaza del Mercado con la entrada principal. Y este es el sencillo portal de entrada de la fachada norte. Al tener dos ábsides, o dos fachadas, una al este y la otra al oeste, en cada extremo de la nave, estas catedrales imperiales no tienen las grandes portadas occidentales que vimos en los templos del resto de Europa. En el interior se repiten las líneas austeras de la Catedral de Spira. El techo original de madera fue reemplazado por bóvedas de crucería en la nave central y bóvedas de arista en las naves laterales. La Catedral de Worms repite el esquema arquitectónico y la sobriedad de decoración de las catedrales de Spira y Maguncia. Pero por la fecha de su construcción,
el estilo es románico tardío, justo antes de la transición hacia el gótico. Igual que las otras, está construida con piedra arenisca local, de color rojizo. También tiene doble ábside, en los dos cruceros se levantan dos grandes linternas octogonales y en los extremos de las naves 4 torres circulares. La torre del crucero es idéntica a la de Spira, que había sido construida un poco antes. La planta presenta 3 naves y un amplio transepto en cuyo centro se levanta una gran cúpula. Tras el transepto encontramos un coro cuadrado que acaba en un ábside semicircular flanqueado por las torres circulares. El ábside oriental es del 1234 y es diferente del occidental. Se aprecian las arquerías ciegas y las bandas lombardas. Una característica de esta catedral es que tiene representaciones de animales mitológicos esculpidos en piedra. Aquí vemos la fachada sur. Y uno de los portales que en el tímpano tiene representado al obispo Pulchar II, fundador de la catedral. La nave central tiene bóveda de crucería y las laterales bóveda de arista. Este es el ábside oriental, donde se encuentra el altar mayor. Y el ábside occidental, que es de planta semicircular en el interior, pero es recto en el exterior. Se le añadió muy posteriormente un altar barroco. La iglesia de la abadía de Santa María Laj, si bien no es un templo imperial, es una obra maestra de la arquitectura románica renana. A pesar del largo tiempo que se empleó en su construcción, muestra un aspecto unificado. Naturalmente es más pequeña que las grandes catedrales, pero como ellas tiene las 6 torres, 4 en los brazos y 2 cuadradas y más grandes en los cruceros. Aquí vemos ambas cabeceras. Este es el interior de 3 naves, a la izquierda y a la derecha la cripta. La catedral de Bamberg, en Baviera, fue construida entre los años 1104 y 1012, pero reconstruida entre el 1102 y el 1139, y nuevamente reconstruida entre el 1203 y el 1237. Por eso combina el estilo románico con el gótico francés. Pertenece al conjunto de catedrales imperiales y es otro de los monumentos medievales valiosos de Alemania. Por supuesto que estos no son los únicos exponentes del arte románico en Alemania. En Sajonia-Anhalt, cuna de los emperadores otonianos, existen alrededor de 88 edificios románicos, entre iglesias,
monasterios, palacios y castillos desde mediados del siglo X hasta mediados del siglo XII, en un recorrido de 1.200 kilómetros de la llamada Ruta del Románico, que tiene como punto de intersección la Catedral de Magdeburgo del siglo XII, donde reposan los restos del emperador Otón I el Grande. Tampoco faltan hermosos ejemplares en Europa Oriental, como la iglesia de Santa María y San Alejo en la ciudad de Tum, en Polonia, del siglo XII, la iglesia de San Jorge en el pueblo de Jak, en Hungría, construida en el 1120, o la catedral de Zadar, en Croacia, de los siglos XII y XIII, de clarísima influencia toscana. Bueno, hemos llegado al final de nuestro largo pero fascinante recorrido por las rutas del arte románico. Desde Inglaterra hasta Italia, desde la península ibérica hasta Croacia, nos hemos deleitado con maravillosas iglesias y catedrales construidas entre los siglos X y XIII. El próximo encuentro, el 10 de diciembre, voy a culminar este ciclo dedicando la charla a la pintura y más específicamente a la escultura románica y su programa iconográfico que convertía a las fachadas de los templos en verdaderas Biblias de piedra, con una importante función pedagógica, con el objetivo de educar a la población analfabeta y someterla por el temor a Dios. Les agradezco a todos su atención y los cariñosos comentarios que he recibido y me despido hasta el próximo encuentro.